Stílico, el tutor del Imperio Occidental, prólogo en el general que sostuvo una corona en declive en el ocaso del mundo romano occidental. Cuando la autoridad imperial ya no dominaba por sí sola las fronteras ni las lealtades, apareció una figura profesional y ambivalente, Flavio Stílico. Fue el hombre de armas que durante las primeras décadas del siglo V sostuvo con talento militar, astucia diplomática y sacrificios personales lo que quedaba del Imperio Occidental. Su vida es la crónica de un artífice, no de un fundador, sino de un reparador que trabajó con clavos, legiones federadas y acuerdos frágiles. También es la historia de la paradoja política en cuanto más eficaz fue Stílico para llenar el vacío de poder. Más enemigos acumuló en una corte que temía a los poderosos bajo su propio techo. Al final, la caída de Stílico no solo apagó a un general, encendió la hoguera que haría del siglo V una era de convulsiones irreversibles. Orígenes y formación, barbarie romanizada y escuela militar. Los detalles exactos del nacimiento de Stílico se pierden en los intersticios de las fuentes. Sabemos con prudencia que procedía de un origen mixto, probablemente germano o vándalo romanizado, y que su carrera fue la de tantos hombres de frontera, forjarse en la milicia, aprender latín y la técnica de la comandancia, y comprender que la autoridad se construye tanto en el campo de batalla como en la escritura de despachos. No nació en palacios, pero su destino lo llevó a palacios porque dominó lo esencial: el arte de obtener la obediencia de las tropas y de leer el mapa político del imperio. Esa doble educación de frontera y de cancillería explicará su temperamento práctico. Suspicaz, capaz de negociar con reyes bárbaros y de redactar órdenes que la administración pudiera ejecutar. A diferencia de muchos nobles senatorializados, Stílico conocía la logística de la campaña, lo que cuesta un mes de marchas, cómo se alimenta una guarnición, cuando el botín no basta para mantener una clientela. Esa formación procuró que su papel fuera pronto indispensable. Segundo, el testamento de Teodosio en un imperio partido y una responsabilidad ajena. La muerte de Teodosio y en 395 fracturó institucionalmente al imperio en Arcadio. Heredó Oriente en Ario e Occident. La unidad personal que el gran emperador había encarnado quedó rota. En ese escenario de minorías, regencias y ambiciones, se abrió un espacio para ejecutores hábiles. Stilicho, por su matrimonio con Serena, pariente cercana a la familia Teodosia en Amenos, y por su prestigio militar, emergió como una figura central en la corte occidental. Fue capaz de presentarse no como usurpador, sino como tutor y defensor en la narrativa oficial. Lo vendió como guardián del joven Honorio, protector de la púrpura frente a amenazas interiores y exteriores. La situación exigía un pragmatismo que no siempre casa con la reputación. Stílico combinó nombramientos, alianzas con federados, gentes germánicas incorporadas al ejército romano, y campañas limitadas para mantener integridad territorial. Sus éxitos y su autoridad crecieron mientras la institución imperial perdía músculo. Ese crecimiento, en una corte inquieta, sería al mismo tiempo su mejor carta y su peor amenaza. Tercero, la política de los federados en incorporar al enemigo para sostener la patria. Una clave de la estrategia de Stílico fue institucionalizar lo que ya era práctica: la utilización de foederati, contingentes bárbaros contratados o asentados con tierras a cambio de servicio militar. En un mundo donde la mano de obra romana se había reducido y las legiones del antiguo modelo ya no existían en su esplendor clásico, los federados eran la principal masa de maniobra militar. Stílico los incorporó, los disciplinó en lo posible y los utilizó tanto para campañas como para sostener el orden interno. La operación era eficaz pero arriesgada. Dar armas y sustento a grupos con identidades separadas podía, si no se manejaba con equilibrio, transformar al defensor en amenaza. Stílico supo durante años calibrar esa tensión, pero la presencia de tropas de origen bárbaro alimentó el resentimiento de élites senatorializadas y de facciones que veían en ello una pérdida de romanidad. Cuando la crisis política se profundizó, esa misma política sería esgrimida en su contra. Cuarto, Alaric en la península balcánica, una amenaza que obliga a la prudencia. El surgimiento de Alaric y de su grupo de visigodos condensa la dificultad militar de la época. No era solo derrotar ejércitos, sino gestionar pueblos que reclamaban tierras, salarios o reconocimiento. Alaric no es un simple bandido. Es un líder que representaba la capacidad de los godos para imponer su voluntad sobre provincias que el imperio apenas controlaba. Stilicho tuvo que mirarlo con ojos de estadista. En varias fases se enfrentó con Alaric militarmente, pero también buscó negociaciones. Los campagas de 402, Polenta y Verona son ejemplo de victorias tácticas que, sin embargo, no resolvieron el problema de fondo: la integración, la colocación de federados en el mapa y la legitimidad de la autoridad occidental. Stílico ganó batallas, y esas victorias protegieron Italia, pero la paz que buscó fue siempre frágil, porque requería concesiones que en la corte sonaban a cesión de soberanía.
el teatro político en Ravenancourt, Senado y la paradoja del poder real. Ravenna, la capital occidental, era una ciudad menos espectacular que Roma pero más segura. Allí se tejía la corte del joven Honorio. El palacio era un escenario donde los intereses se cruzaban, senadores que buscaban preservar privilegios, chambelanes que medraban y eunucos, o funcionarios que quisieron erigir su propio poder. En ese microcosmos, Estílico actuó como un príncipe subordinado. Marcó nombramientos, controló suministros, aseguró que los buques surtieran a las guarniciones y que las fronteras no ardieran. Pero su control demasiado prolongado generó reacciones. La política de tutela, por su propia naturaleza, produce resentimientos. ¿Quién tolera que un general decida sobre la vida del joven emperador y sobre el destino de la aristocracia? La corte, en su nerviosismo, comenzó a urdir acusaciones. Se hablaría de traición, de planes de usurpación y de la intención de Estílico de favorecer a los bárbaros sobre los romanos. Esas insinuaciones fueron, en buena medida, producto de un miedo típico en la centralización personal en tiempos de inestabilidad, y alimentaron las conspiraciones que al final lo enterrarían. Sexto, las campañas occidentales ante el Rin, a la Galia, y la tragedia du 406-409. Los primeros años del siglo V fueron años de movimientos masivos. El famoso cruce del Rin en diciembre del 406 por vándalos, suevos y alanos es un hito que marca la fractura profunda de las defensas de la Galia. Estílico no puede evitar todo. La magnitud del desplazamiento y la confluencia de factores climáticos, demográficos, militares, superaron las respuestas locales. Parte de la crítica contra él señaló la falta de previsión o de recursos. Parte fue acusatoria política, incluso si la responsabilidad fue colectiva. El tutor del imperio debía pagar por la humillación. En ese contexto, Estílico actuó donde podía, replegó fuerzas. Intentó contener amenazas, negoció con algunas tribus y lanzó operaciones contra usurpadores que surgían en la Galia. Su objetivo no era siempre la gloria en campaña, sino mantener un manto mínimo de orden que permitiera al occidente sobrevivir. Los éxitos fueron locales y temporales. Las pérdidas fueron geográficas y permanentes. Esa tensión alimentó su leyenda como protector, pero también su imagen como alguien que no pudo impedir el declive. Séptimo, el otoño de la confianza en intrigas, enemistades y la figura de Olympius. En la corte de Ravenna, los enemigos de Estílico encontraron un hombre con quien tejer conspiraciones. El joven Honorio, cada vez más adulto y manipulado por consejeros que temían el poder militar, fue persuadido de que la tutela se había convertido en peligro. Nombres como Olympius emergen en las fuentes como representantes del entorno cortesano que presionaron al emperador. Se les acusa de alimentar las calumnias, de extender rumores de que Estílico había pactado con enemigos y de convencer a Honorio de que su protector era, en realidad, una amenaza. La dinámica es la que se repite en la historia. El servidor indispensable se transforma, para quienes buscan ascenso, en una oportunidad para derribar a un gigante. La campaña de desprestigio culminó en una decisión trágica, mientras Estílico se encontraba en campaña o movilizado para asuntos del imperio. La corte dio la orden que lo alcanzaría. Octavo, la caída en arresto, ejecución y la purga de los féderes. En 408, la trama se cerró. Stilicho fue arrestado tras ser llamado a Ravenna. Los cargos fueron múltiples y variados en acusaciones de traición, de conspiración, para elevar a su hijo a la púrpura y otros delitos políticos típicos de la época. Honorio, ya hombre pero frágil, autorizó la ejecución. El magnicidio fue también lección en la pólvora política. Prendió y la corte ordenó la purga de los elementos bárbaros del ejército, ejecutando o expulsando a muchos federados que habían servido fielmente bajo comandancias romanas. Ese acto tuvo consecuencias inmediatas y devastadoras, al dejar sin protección a comunidades armadas y sin el marco que Estílico había mantenido. El imperio occidental perdió su principal recurso defensivo. Los godos, humillados o sospechosos, se sintieron traicionados. Alaric y otros líderes encontraron en esa debilidad la ocasión para exigir pagos, tierras o, finalmente, venganza. La ejecución de Estílico no resolvió el dilema de poder. Noveno, epílogo de la caída, el saqueo de Roma y la lección histórica. La expulsión y ejecución de Estílico abrió un vacío que no tardó en manifestarse con estragos. Menos de 2 años después, en 410, Alaric saqueó Roma. La ciudad misma, símbolo de la antigüedad, fue profanada con la sensación de que la política interna había precipitado el desastre. Las fuentes contemporáneas no se cansan de repetir la relación causal a la muerte de Estílico. La purga de los federados y la política de exclusiones crearon condiciones que facilitaron el avance bárbaro hasta el corazón de Italia. La muerte de Estílico es, así,
Un capítulo paradigmático ejemplifica cómo el infierno político en la capital puede desangrar la capacidad militar y administrativa de un Estado. Fue el sacrificio de un sostenedor que conocía la técnica de la supervivencia imperial y que fue arrastrado por resentimientos, miedos y la fragilidad de una monarquía tutelada. Epílogo en memoria, ambivalencia y la figura del tutor. La valoración histórica de Stílico oscila entre la del Salvador y la del ambicioso extranjero. Para algunos es el héroe que mantuvo el occidente en pie mientras la estructura se desmoronaba. Para otros, el extranjero que no pudo o no quiso romanizar completamente su clientela y cuya política de federados condujo a la descomposición. Ambas tesis contienen verdades. En Stílico fue necesario y peligroso. Logró resultados militares que prolongaron la vida institucional del oeste. Al mismo tiempo, cultivó prácticas que alimentaron suspicacias. Su legado material es limitado. No dejó una reforma textual ni una dinastía duradera, pero dejó una lección institucional poderosa en épocas de contracción. Los estados dependen de ejecutores prácticos que sepan negociar con el entorno bárbaro, organizar la logística y proteger la recaudación. Cuando la política corta a ese hilo operativo por motivos internos, la maquinaria estatal se desmantela. Stílico enseñó, a su manera trágica, que el mantenimiento del poder exige equilibrio entre el ejército y la corte, entre la gracia del príncipe y la eficacia del servidor. Cierre en la paradoja final del tutor. Stílico fue ante todo un hombre de oficio. Supo sostener, maniobrar y vencer en situaciones que pedían soluciones prácticas y crudas. Pagó, sin embargo, con la vida el precio de su utilidad prolongada a la corte. No toleró por siempre a quien maniobraba mejor que ella. Su historia se lee hoy como advertencia. Los esfuerzos técnicos por sostener una institución no garantizan inmunidad frente a la política, y la desaparición de un hábil gestor puede transformar una victoria táctica en derrota estratégica. Stilicho murió por la intriga. Su muerte precipitó la derrota. La lección es doble: rindes homenaje al arte militar y administrativo, y al mismo tiempo recuerdas que el destino político de un imperio está siempre sujeto a la fragilidad humana. Así concluye la crónica de Stílico, el tutor del Imperio Occidental, un general nacido en los bordes que por años fue el sostén del trono, un artífice de la supervivencia que cayó víctima de los miedos de una corte que al matarlo, mató también la mayor parte de su capacidad de defensa. El tiempo que hemos vivido sigue siendo una lección valiosa para cualquier época, donde la estructura y el talento se enfrentan a la intriga y la inseguridad del poder. Recuerda que cada momento cuenta y nos enseña algo nuevo. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo es fundamental.